Nacer fuera del matrimonio en el antiguo Israel no era simplemente un accidente de origen, era una condena que se extendía por 10 generaciones y cerraba las puertas del lugar más sagrado del mundo israelita. No era un estigma social que el tiempo borraba. Era una marca legal, religiosa y comunitaria, grabada desde el primer aliento. Y lo más perturbador es que esta condena no dependía de la conducta del niño. Dependía únicamente de las circunstancias de su concepción. Un bebé inocente recién llegado al mundo ya cargaba una deuda que no podría pagar jamás. Hermanos amados, en este video vamos a adentrarnos en uno de los temas más ignorados y más dolorosos del Antiguo Testamento: la vida real de los hijos llamados ilegítimos en Israel. Descubriremos qué decía exactamente la ley, cómo los trataba la comunidad, qué implicaba ser excluido de la congregación y cómo, en medio de ese sistema tan duro, la gracia de Dios irrumpió de maneras que nadie esperaba. Comenzaremos por la raíz misma del problema, cómo la ley de Moisés los nombraba y qué significaba ese nombre. La ley de Moisés utilizaba una palabra específica para designar a estos niños. Una palabra que, al escucharla en su idioma original, revela mucho más de lo que una traducción moderna puede capturar. Deuteronomio capítulo 23, versículo 2 declara: «No entrará en la congregación de Jehová el que sea bastardo, ni hasta la 10ª generación». El término hebreo utilizado aquí es mamzer. No tiene una traducción exacta al español. No es simplemente ilegítimo en el sentido moderno. Los rabinos del Talmud debatieron durante siglos su definición precisa, pero el consenso dominante era que el mamzer era el hijo nacido de una unión prohibida por la ley de Moisés, es decir, de relaciones incestuosas o adúlteras, no simplemente de padres solteros. La distinción importa, pero para la comunidad que veía a ese niño crecer, la diferencia muchas veces desaparecía en el peso del rumor y la vergüenza familiar. Lo que la palabra sí dejaba absolutamente claro era su consecuencia: exclusión de la Cajal, la congregación o asamblea santa de Israel, el lugar donde se leía la ley, donde se celebraban las fiestas sagradas, donde el pueblo se encontraba con Dios. Ese espacio le estaba vedado. Hermanos queridos, es difícil comprender el peso de esa exclusión si no entendemos que para un israelita la congregación no era simplemente un evento religioso. Era la identidad misma del pueblo. Ser excluido de ella era ser excluido de Israel. Y esa exclusión no duraba un año, no duraba una vida, duraba 10 generaciones. 10 generaciones. La mente se detiene ante ese número. Si consideramos una generación aproximada de 25 años, estamos hablando de 250 años de exclusión heredada. El bisnieto de ese niño y el hijo de su bisnieto y los hijos de ese hijo, todos cargando la misma prohibición de entrar en la congregación de Israel. El número 10 en la mentalidad hebrea no era necesariamente un número exacto. En varios pasajes del Antiguo Testamento, 10 generaciones funcionaba como una expresión de permanencia casi absoluta, de algo que duraría tanto tiempo que equivalía en la práctica a para siempre. Compárese con Nehemías capítulo 13, versículo 1, donde la misma lógica se aplica a los amonitas y moabitas. Su exclusión también era de 10 generaciones. En ese contexto cultural, la frase comunicaba algo devastador: esta puerta no se abrirá en tu vida ni en la vida de tus hijos. Pero, ¿qué significa exactamente no entrar en la congregación? ¿Podía ese niño vivir en Israel? ¿Podía trabajar, comprar, vender, tener familia? Sí. La exclusión no era de la sociedad civil, era específicamente de la Cajal, la asamblea religiosa formal, lo que incluía el acceso pleno al culto, la participación en ciertas ceremonias y, en particular, la posibilidad de contraer matrimonio dentro de la comunidad de pleno derecho israelita.
Esto lo condenaba también socialmente porque en Israel religión y comunidad eran inseparables. No había manera de prosperar socialmente mientras estabas espiritualmente marcado. ¿Qué significaba esto en la vida cotidiana de ese niño? Imaginemos la escena. Un varón joven, nacido en circunstancias que él no eligió, creciendo en una aldea israelita donde todos se conocen. Cada sábado, la comunidad se reúne para escuchar la ley. Cada fiesta de peregrinación, el pueblo se dirige al tabernáculo o al templo. Cada ceremonia de pacto, cada lectura pública, cada momento de adoración colectiva. Y él, afuera. No porque haya hecho algo, no porque haya rechazado a Dios, no porque haya pecado, sino porque nació. Los niños del pueblo lo sabían, sus padres lo sabían, la aldea lo sabía, y él lo sabía. El historiador judío Josefo, escribiendo en el siglo I, documenta que los mamzerim, plural de mamzer, tenían prohibido casarse con israelitas de linaje puro. Solo podían casarse entre sí con prosélitos de primer o segundo nivel o con otros excluidos. Esto creaba en la práctica una casta paralela dentro de Israel, personas que vivían en medio del pueblo pero fuera de él. Hermanos amados, no es difícil imaginar el daño psicológico que esto producía. La pregunta que ese niño debió haberse hecho 1000 veces. ¿Por qué Dios me rechaza a mí? Y lo más doloroso de esa pregunta es que no tenía respuesta fácil. La ley simplemente lo establecía así. Pero lo que venía a continuación en la vida de estos niños era aún más complejo, porque el problema no comenzaba con la exclusión religiosa. Comenzaba desde antes de nacer. Mucho antes de que ese niño pudiera comprender qué era la congregación de Israel, su existencia ya había generado una crisis familiar. En la sociedad israelita, el honor familiar era el bien más preciado que una familia podía poseer. El honor del padre, del clan, del linaje. Y un hijo nacido fuera del matrimonio, especialmente de una unión prohibida, era la destrucción pública de ese honor. Levítico capítulo 20 establece penas de muerte para varias formas de relaciones sexuales prohibidas. Esto significa que, en el mejor de los casos, el nacimiento de un mamzer implicaba que uno o ambos padres habían escapado de la justicia, o que la transgresión había ocurrido en circunstancias donde no fue descubierta a tiempo. En cualquier escenario, la existencia del niño era la evidencia viviente de una transgresión. ¿Qué hacía la familia con ese niño? Los registros históricos y los textos rabínicos posteriores revelan varias posibilidades, ninguna de ellas cálida. Algunos niños eran criados dentro del hogar, pero con un estatus claramente inferior al de los hijos legítimos. Otros eran dados a familias de menor estatus. Otros simplemente crecían en los márgenes del clan, sin nombre de padre reconocido, sin herencia clara, sin posición dentro del sistema de protección familiar que en Israel determinaba la supervivencia. Porque en el Antiguo Testamento la herencia no era solo una cuestión económica, era una cuestión de identidad, de tierra prometida, de pertenencia al pacto, y sin herencia legítima, ese niño quedaba sin tierra, sin protección legal completa, sin futuro garantizado. Hay un nombre en el Antiguo Testamento que ilumina todo esto con una claridad brutal: Jefté. Su historia está en Jueces capítulo 11, y es uno de los retratos más honestos de lo que significaba nacer en esta condición. Jueces capítulo 11 versículos 1 al 2 dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le había dado a luz hijos, y cuando los hijos de la mujer crecieron, echaron fuera a Jefté, y le dijeron: no heredarás en casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. 3 versículos. Una vida entera de exclusión resumida en 3 versículos. Sus propios hermanos lo expulsaron, no por lo que había hecho, sino por lo que era.
por su origen, por circunstancias que él no controló. La frase «eres hijo de otra mujer» es demoledora. No te llamaron hermano, no reconocieron el vínculo de sangre, simplemente establecieron la diferencia de origen como suficiente para negarle todo: la tierra, la herencia, la familia, el futuro. Hermanos queridos, Jefté no se quedó paralizado por esa injusticia. Huyó a la tierra de Tob y se convirtió en líder de un grupo de hombres sin tierra ni posición. Rechazado por su familia, construyó algo propio. Y cuando Israel lo necesitó desesperadamente para enfrentar a los amonitas, los mismos ancianos que lo habían ignorado vinieron a buscarlo. El rechazado se convirtió en juez de Israel. Pero esa es precisamente la paradoja que vemos repetirse en las Escrituras. Los que el sistema humano descarta, Dios los usa. No todos los hijos ilegítimos del Antiguo Testamento vivían en Israel. Y uno de los casos más fascinantes y perturbadores de esta realidad es el de Ismael, hijo de Abraham y Agar. Su historia plantea preguntas que el pueblo de Israel recordaría durante siglos. Génesis, capítulo 16, narra cómo Agar, la esclava egipcia de Sara, concibió a Ismael por acuerdo de la misma Sara, desesperada por no tener hijos. El niño nació en la casa de Abraham, fue reconocido por él, y durante 13 años fue su único hijo. Pero cuando llegó Isaac, el hijo de la promesa, la tensión que se había mantenido comprimida explotó. Génesis capítulo 21, versículos 9 al 10, registra el momento. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». La expulsión fue real, fue brutal, fue definitiva. Una madre y un niño enviados al desierto con pan y un odre de agua. Y Génesis no suaviza la escena. El agua se acabó. Agar colocó al niño debajo de un arbusto porque no podía soportar verlo morir. Lloraba a distancia. Y aquí ocurre algo que define la actitud de Dios hacia los excluidos del sistema humano. Génesis capítulo 21, versículos 17 al 18. Y oyó Dios la voz del niño. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño en donde está. Levántate, alza al niño y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Dios escuchó al niño excluido, al que el sistema humano había descartado, y le prometió grandeza. Pero el caso de Ismael no era el único ni el más conocido. Hay un nombre que atraviesa el Antiguo Testamento con una fuerza que nadie que lo estudia puede ignorar. Un nombre que se menciona en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Un nombre que pertenece a un hombre nacido de circunstancias que en Israel eran objeto de vergüenza y exclusión. Ese nombre es Pérez. Génesis capítulo 38 narra la historia de Tamar y Judá, una de las historias más complejas y moralmente perturbadoras del Antiguo Testamento. Tamar, viuda de 2 hijos de Judá, fue negada del tercer hijo que debía desposarla según la ley del levirato. En desesperación, se cubrió con un velo y se presentó ante Judá en el camino a Timnat, quien la confundió con una prostituta y tuvo relaciones con ella. El resultado fue un embarazo, y cuando Judá lo descubrió, su primera reacción fue ordenar que la quemaran por haber cometido inmoralidad. Hasta que Tamar presentó las evidencias, los artículos personales que él mismo le había dado como garantía. Y Judá, en un momento de honestidad que pocos hombres de su época habrían tenido, declaró: «Más justa es ella que yo». Tamar tuvo gemelos. Uno de ellos fue Pérez, y Pérez es el ancestro directo del rey David, y David es el ancestro directo de Jesucristo.
Hermanos amados, el Mesías de Israel lleva en su genealogía la sangre de un hijo nacido de una unión que la ley catalogaría como prohibida. No fue un error del evangelista Mateo, fue una declaración teológica deliberada. La gracia de Dios no sigue las reglas del honor humano. Hay otro aspecto de la vida de estos niños que raramente se considera y que era quizás su carga más cotidiana: la pregunta del nombre. En Israel, el nombre era identidad. El nombre llevaba el linaje, el clan, la tribu. Cuando se presentaba un israelita, se presentaba con su nombre y el nombre de su padre. Yo soy Josué, hijo de Nun. Yo soy Caleb, hijo de Jefone. ¿Cómo se presentaba un mamzer? ¿Cómo respondía cuando le preguntaban quién era su padre? Los textos rabínicos posteriores revelan que esta era una de las cuestiones más dolorosas de la condición. En algunos casos, el padre biológico existía pero no reconocía al niño públicamente por las implicaciones legales y de honor. En otros, el padre era desconocido. En ambos casos, el niño crecía con una identidad incompleta en una cultura donde la identidad estaba basada precisamente en el linaje. El libro de Nehemías, capítulo 7, registra con detalle meticuloso los registros genealógicos del regreso del exilio. Saber de qué familia eras era tan importante que los que no podían probarlo, versículo 61, lo dice claramente, no pudieron establecer si sus familias descendían de Israel. No tenían acceso pleno a la restauración de la comunidad. Para el mamzer, la genealogía era una herida abierta. No podía probar un linaje limpio, no porque no lo tuviera, sino porque las circunstancias de su nacimiento lo habían borrado del registro visible. Hermanos queridos, en un mundo moderno, donde los registros civiles existen y donde la identidad legal no depende del origen familiar, esto puede sonar abstracto. Pero en el mundo antiguo, no tener un linaje claro era no tener protección. Era una vulnerabilidad permanente ante el sistema legal, económico y religioso que determinaba cada aspecto de la supervivencia. Y sin embargo, en medio de todo este sistema de exclusión, hay una figura en el Antiguo Testamento que plantea la pregunta más incómoda de todas. Una figura que desafía cualquier lectura simplista de la ley. Esa figura es Sansón. Jueces capítulos 13 al 16 narran la historia de un hombre cuyo origen fue milagroso, cuya misión fue designada antes de nacer y cuya vida estuvo marcada por decisiones que generaban escándalo tras escándalo. Pero lo que pocas veces se señala es que Sansón vivió en los límites de lo socialmente aceptable, de maneras que habrían escandalizado a cualquier israelita observante. Se casó con una filistea, tuvo relaciones con una prostituta en Gaza, amó a Dalila, también filistea. En términos de pureza de linaje y separación del pueblo de Dios, Sansón era todo lo que un juez de Israel no debía ser, y sin embargo, el Espíritu de Dios venía sobre él. El texto no lo condena en los mismos términos que condenaría a otro. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no es un manual de moralidad simplista, es la historia de un Dios que trabaja dentro de las imperfecciones humanas, que usa a los improbables, que escucha a los excluidos, que no abandona a los que el sistema ha descartado. La ley existía. La exclusión del mamzer existía, y también existía un Dios que podía trascender las categorías de esa ley cuando su propósito soberano lo requería. Esa tensión no se resuelve fácilmente, y el Antiguo Testamento no pretende resolverla. La sostiene con honestidad brutal. Hay una profecía en Zacarías, capítulo 9, versículo 6, que durante siglos fue fuente de debate entre los intérpretes judíos. En un oráculo de juicio contra las ciudades filisteas, el texto declara: «Y habitará en Asdod un bastardo, y exterminaré la soberbia de los filisteos». La palabra hebrea utilizada allí es precisamente mamzer, y su uso en este contexto profético de juicio contra los enemigos de Israel revela algo fascinante.
El término llevaba tal carga de marginación y humillación que el profeta lo usó como imagen de degradación para los orgullosos filisteos. Donde antes hubo poder y soberbia, dirá Zacarías, habrá Mamzer. Donde antes hubo pureza de linaje proclamada con orgullo, habrá el más excluido de todos. Es un uso que nos recuerda cuánto peso cultural tenía esa palabra. Era lo opuesto del honor, era lo opuesto del linaje, era la imagen misma de la marginalidad. Pero también es, en retrospectiva, una imagen que el Nuevo Testamento transformará radicalmente, porque cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 declara que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, todas las barreras de linaje que el sistema antiguo construyó quedan en principio disueltas. La genealogía que determinaba el acceso a Dios fue reemplazada por una genealogía nueva. La fe. Hermanos amados, la ley del Deuteronomio no era cruel por capricho. Reflejaba una lógica de santidad y separación que el pueblo de Israel necesitaba en ese momento de su historia para preservar su identidad como pueblo de Dios en medio de naciones que practicaban exactamente las uniones que la ley prohibía. Pero esa misma ley apuntaba hacia algo más grande, hacia una gracia que no heredaría nadie por sangre, sino que recibirían todos por fe. Hermanos amados, hemos recorrido hoy uno de los territorios más oscuros y menos visitados del Antiguo Testamento. Hemos visto la carga del Mamzer, el niño que nació marcado por circunstancias que no eligió. Vimos la exclusión religiosa y social que esa marca implicaba, la herida del linaje borrado, la invisibilidad ante la ley, el dolor de crecer afuera cuando todos los demás estaban adentro. Vimos a Jefté, expulsado por sus propios hermanos, que terminó siendo el juez que Israel necesitaba. Vimos a Ismael, enviado al desierto con su madre, a quien Dios escuchó en su llanto y prometió grandeza. Vimos a Pérez, hijo de una unión que el sistema habría condenado, cuya sangre corre en la genealogía del Mesías. Y vimos en todo esto un patrón que el Antiguo Testamento repite sin cansarse. Dios no trabaja con los que el sistema humano considera perfectos, trabaja con los que Él mismo llama. La ley era real, el dolor era real, la exclusión era real. Y también era real un Dios que escuchaba el llanto de los niños abandonados en el desierto, que levantaba a los rechazados por sus familias, que incluía en la genealogía de su propio hijo a los que el honor humano hubiera borrado del registro. Eso no borra el dolor de esos niños en el mundo antiguo, pero sí nos dice algo sobre el corazón de Dios hacia los que el mundo margina. Y eso, hermanos queridos, sigue siendo tan relevante hoy como lo era hace 3000 años. Hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarnos hasta aquí y por su fidelidad en buscar conocimiento profundo de las Escrituras. Si este estudio les resultó enriquecedor, pueden apoyar este ministerio dando me gusta y suscribiéndose al canal. Es completamente gratis y nos ayuda a continuar produciendo este tipo de contenido. Dios les bendiga.